Bien. Uno de los puntos más importantes, maestros, dentro de la nueva escuela mexicana es lo que se refiere a los 4 elementos básicos que sustentan la nueva escuela mexicana. Los elementos básicos que dan sentido a esta nueva propuesta curricular, ustedes bien lo saben, son el que se refiere a el derecho a la educación, el que se refiere a la comunidad, el tomar la importancia del contexto de la comunidad, y los dos más importantes desde mi punto de vista es la integración curricular y la autonomía profesional. En estos 4 elementos se sustenta todo el modelo educativo. En particular, el día de hoy, nos toca analizar esa relación que existe entre la autonomía profesional y la integración curricular. En este sentido, es importantísimo el revisar estos elementos, porque estos 4 elementos, la integración, la autonomía profesional, el derecho a la educación y el tener el contexto o el contexto educativo, el contexto de la comunidad escolar como puntos de apoyo, son los elementos que nos están ayudando o están fortaleciendo a ese perfil de egreso que estamos buscando en los alumnos, en que el alumno sea un sujeto que se pueda adaptar a la realidad, que tenga competencias ciudadanas, una interculturalidad crítica, que ejerza sus derechos, que cuide el ambiente, tantos como los 11 rasgos que aparecen dentro del perfil de egreso. Pero también algo que hace mucho énfasis la nueva escuela mexicana es el no a la fragmentación del conocimiento, el no a la fragmentación del conocimiento y sí a el respetar esa educación de una manera, o el respetar esa formación que estamos dando a los alumnos de una manera integral, pero que ese conocimiento que les vamos a trabajar con los muchachos sea dado desde un contexto real y no desde un contexto ficticio, en el cual nosotros desde el escritorio estemos planteando proyectos que no tienen nada que ver con la realidad que están viviendo los muchachos. Entonces, esta propuesta curricular de la nueva escuela mexicana está estableciendo estos 4 elementos: la educación como derecho, la autonomía profesional, la comunidad como punto central y la integración curricular. Estos 4 elementos, maestros, se resumen en la elaboración de ese programa analítico que estamos haciendo y reconstruyendo en cada una de las sesiones de consejo técnico, porque la currícula en este nuevo plan de estudios es un currículo deliberativo, es un currículo donde podemos estar regresando a él N cantidad de veces que nos permitan ir avanzando o en algún momento dado reconstruyendo esos programas analíticos que estamos trabajando. En ese sentido, estos 4 elementos dan esencia a lo que viene a ser la nueva escuela mexicana. En particular, ahorita, la integración curricular. ¿Por qué la integración curricular sí viene en secundaria como una frecuencia y no aparece en telesecundarias, ni aparece en preescolar, ni en primaria como frecuencia? La respuesta la hemos estado analizando y la hemos estado viendo desde otros consejos técnicos, en el cual nos queda muy claro que el maestro de preescolar, de primaria, de CAM, de telesecundarias, es un solo maestro que tiene a su cargo, ¿sí?, todos los campos formativos, y obviamente que la integración curricular él la desarrolla, ¿sí?, no como una frecuencia, él la desarrolla dentro de el proceso diario de clase, o dará algún espacio, pero no tanto como una frecuencia más en la carga horaria, sino que estos maestros, al ser responsables de trabajar todas las disciplinas de los campos formativos, ellos lo están trabajando de esa manera.
pero en secundarias generales, en secundarias técnicas y en particular también a la modalidad de secundarias nocturnas, ¿sí? La integración curricular se estaría teniendo una forma de trabajo diferente. Si ustedes se fijan en los insumos que hoy aparecieron para la segunda sesión ordinaria de Consejo Técnico, viene un documento específico para la integración curricular. Nosotros esto ya lo habíamos preparado para ustedes, pero encaja perfectamente con lo que viene dentro del documento de Consejo Técnico para esta disciplina. Y hace perfectamente una división, maestros. Nos habla que en secundarias diurnas, secundarias generales, secundarias técnicas y secundarias particulares, obviamente la integración curricular pasa a formar parte de una frecuencia por semana de esta actividad. La integración curricular claramente está establecido, no se evalúa con una calificación, no va a aparecer en la boleta de calificación. Sin embargo, sí se va a evaluar a través de una serie de instrumentos que les vamos a proponer ahorita, una serie de instrumentos que les va a permitir ir construyendo una bitácora que les permita, al finalizar el mes en Consejo Técnico, evaluar de manera formativa los avances que se hayan tenido con respecto a los diferentes proyectos que se van a revisar en la integración curricular. De esta manera, llegaríamos a un punto claro en este momento. Secundarias diurnas, generales, técnicas, algunas secundarias particulares, podrán tener la frecuencia de integración curricular. Telesecundarias y en algunos casos secundarias nocturnas no estarán con una frecuencia en su carga horaria. ¿Por qué? Porque es un solo maestro, o en el caso de secundarias nocturnas, a veces son 2 o 3 maestros por la cantidad de alumnos los que desarrollan toda la carga horaria de las 3 grados. Entonces, en ese sentido, en secundarias nocturnas y en telesecundarias, los maestros de la misma que trabajan en los grados podrán hacer la integración como uno solo, sin necesidad de establecer una carga o tener una frecuencia dentro de la carga horaria. En secundarias diurnas, en secundarias generales, en secundarias técnicas y en secundarias particulares, cuando el caso lo amerite, porque también tenemos secundarias particulares muy pequeñitas, donde la cantidad de alumnos hace que la planta docente sea 1 o 2 maestros, los que se encargan de todas las disciplinas. Igual ahí será el maestro o los 2 maestros en los que se trabajen la integración dentro de las actividades normales que realizan. Pero no es así en secundarias diurnas, en generales y en técnicas, donde el alumno tiene hasta 13 maestros por grado. Y es ahí donde esos 13 maestros por grado, ¿sí?, tendrán que trabajar de manera colaborativa para la elaboración por campo formativo de sus proyectos, que luego aterrizarán con una metodología diferente de acuerdo con la disciplina. Trabajarán una frecuencia por semana de lo que va a ser integración curricular. Esta frecuencia, maestro, se constituye en un espacio de diálogo, en un espacio donde el docente que se va a hacer cargo de este espacio de trabajo con los alumnos, tiene que tener ciertas características. Tiene que tener ciertas características porque no es un espacio de relleno. No es un espacio donde van a ir a tratar asuntos que nada tengan que ver con los proyectos o que nada tengan que ver con las actividades que se desarrollan dentro de la institución.
Este espacio es un espacio de diálogo, de reflexión, de platicar con los alumnos, de ver los avances de los proyectos, de dejar un espacio para que los alumnos vayan reflexionando sobre qué aprendieron, qué es lo que les falta, cuáles son los retos. Y en ese sentido, tenemos nosotros una serie de apoyos que les vamos a ofertar para que, obviamente, son propuestas para que el maestro que se haga cargo de esta frecuencia de integración curricular tiene que tener ciertas características y ciertos instrumentos que le permitan, al finalizar las 4 semanas, ¿sí? Si estamos hablando de que los proyectos que estamos trabajando son mensuales, el maestro de integración curricular con una vez a la semana podrá ir recopilando, estableciendo una bitácora para identificar los avances que se van teniendo en cada una de esas semanas para que al llegar consejo técnico podamos tener instrumentos que nos orienten sobre esa información que recopilaron a lo largo de las 4 semanas, compartirla con los compañeros responsables de los proyectos de grado y decirles, bueno, esto es lo que opinan los alumnos, esto es lo que encuentran como un reto, estos son los avances que se han logrado en los proyectos. Y ahí es el momento en el que nos regresamos al codiseño de nuestro programa analítico y a lo mejor movemos nuestro proyecto porque estamos viendo de voz de los alumnos que no les está interesando, que el proyecto con las actividades que habíamos hecho ya no son de interés para los chicos o ya logramos el objetivo o definitivamente no podemos avanzar por N situaciones que se presentan. Entonces, el perfil del docente que se va a hacer cargo de esta frecuencia que aparece en los 3 grados, como ustedes lo pueden ver, integración curricular en primero, integración curricular en segundo, integración curricular en tercero. Una frecuencia por semana que se tiene que estar ocupando, no en compartir conocimientos de otras asignaturas, sino en ver los avances de los proyectos que cada campo formativo o que cada disciplina está trabajando. ¿Para qué ver los avances? Muy sencillo, porque a consejo técnico el maestro de integración curricular tendrá que llegar con algún documento para decir, en el grupo primero A, estos fueron los avances en los proyectos que están trabajando desde el campo de lenguajes, desde el campo de saberes, de lo humano a lo comunitario o de ética. Estos fueron los avances o estos fueron los logros o estos fueron los obstáculos que presentaron los alumnos. Y es ahí cuando en consejo técnico, en colegiado, se retoma esa información, se vuelve a los proyectos y se ve qué es lo que se necesita modificar para poder ir avanzando en esa meta que se tenía establecida. Entonces, hay una situación que nos lleva aquí a redefinir perfectamente los 2 conceptos que vienen en planes y programas sobre integración curricular. En primer lugar, sabemos que la integración curricular, sí, en las secundarias, en las modalidades que acabamos de mencionar, la integración curricular es ese espacio donde vamos a dialogar con los alumnos, vamos a revisar las pautas, vamos a revisar los avances, vamos a ver cuáles son los logros, los obstáculos, en voz de los alumnos, los que les gustaría aprender. De alguna manera, en la frecuencia que tenemos asignada una vez a la semana, va a ser ese espacio de reflexión, de diálogo, de acompañamiento, donde el maestro responsable puede dar algunas sugerencias en cómo trabajar algunos cuestionamientos que hagan los muchachos. O igual, permitir en esa hora que el alumno pueda conversar entre ellos, determinen un cuestionario, trabajen algo en particular que tienen por ahí pendiente, pero el maestro tendrá que tener en ese espacio el diálogo con ellos
para poder ir revisando cuáles son los avances o los obstáculos que tienen los muchachos en el desarrollo de los proyectos que sus maestros de las disciplinas han estado estableciendo. Y ahí tenemos ese primer concepto de la integración curricular como un espacio dentro de la currícula. Esto nos lleva al segundo concepto de integración curricular. Cuando el maestro, gracias maestro, cuando el maestro de integración curricular empieza a recopilar a través de los diversos instrumentos, empieza a recopilar la información que se tiene o que se va recuperando semana tras semana de cómo van avanzando los muchachos. Entonces, en el momento que llega a consejo técnico, ahí la integración curricular se da entre los docentes, se da como modelo educativo, se da como parte, del modelo educativo, porque la integración curricular se convierte también en ese proceso donde todos confluimos y determinamos cuáles van a ser esos avances o esas modificaciones que voy a hacer a el proyecto, si vamos a tener que cambiar de situación-problema, si vamos a tener que ver desde una perspectiva diferente la problematización que revisamos. Entonces, son dos concepciones dentro del plan de estudio sobre integración curricular. Una, como el proceso de codiseño que se hace entre los docentes para poder articular y ver los avances. Y otra, como la frecuencia o el espacio dentro de la currícula, donde el docente va a ir explorando, revisando los avances que tienen los alumnos con respecto a los proyectos, los cuales llevará a consejo técnico para que ahí la integración curricular se dé como un proceso. ¿Qué es la integración curricular? ¿Qué es la integración curricular? En primer momento, como proceso, lo que realizamos con los maestros, ¿sí? Se realiza en colectivo, no va a ser de manera individual. ¿Por qué? Porque todos los que trabajamos en un proyecto por campo formativo, el maestro de integración en consejo nos va a entregar estos instrumentos y vamos a ver cómo va avanzando desde otra óptica, no desde la de nosotros, como docentes responsables del proyecto. ¿Sí? Y este análisis nos va a permitir de manera permanente estar interactuando, estar articulando la problematización, el trabajo interdisciplinario, modificar la elaboración de los proyectos, organizar de alguna manera diferente los contenidos, porque estamos viendo que nos hemos quedado con un contenido contextualizado desde hace 2 semanas y no hemos avanzado. Entonces tendremos que organizar los contenidos. ¿Qué es lo que nos va a decir que los organicemos de manera diferente? La voz de los estudiantes que vamos a recopilar en cada frecuencia, donde los estudiantes van a opinar sobre qué les interesa, qué no les interesa, cuáles son los obstáculos, los retos, qué les gustaría aprender, y eso va a ir permitiendo que nosotros vayamos avanzando, modificando o presentando una nueva problemática, porque lo que habíamos planteado en este primer proyecto ya fue tratado a la profundidad que nosotros queríamos. No estoy hablando de que el problema haya sido resuelto. Los proyectos no son para resolver problemas, es para profundizar en el conocimiento y poderle dar herramientas al alumno para que vaya desarrollando ese pensamiento crítico. Entonces, la integración curricular como proceso es esa oportunidad para que el colectivo docente reflexione, llegue a consensos, a acuerdos sobre qué va a modificar, qué no va a modificar, sigo con el mismo proyecto, los muchachos muestran avances, o definitivamente el proyecto aquí termina porque ya los muchachos están pensando en buscar otro tipo de información. Eso nos permitiría el entender qué es la integración curricular como proceso. ¿Qué no es la integración curricular como proceso? Y aquí, mucho cuidado, maestros. La integración curricular como proceso no es algo terminado. Es, ya hice el proyecto
y yo ya no lo muevo. No, no es de manera individual. La integración curricular requiere del colectivo para que cada uno, desde su disciplina, pueda identificar qué es lo que tiene que modificar, qué es lo que tiene que incorporar o cuál es la metodología que va a tener que cambiar o las actividades que va a tener que cambiar para lograr esa vinculación de los alumnos con los saberes. Ahí estaríamos viendo la integración curricular como proceso. Sí, en la integración curricular como proceso, sí, la integración se convierte en una respuesta que nosotros como docentes damos a esa formación integral que nos pide el artículo 3º constitucional. El artículo 3º constitucional nos dice que somos responsables de brindar una formación integral a los chicos, no fragmentada, no por disciplina, una formación integral, interdisciplinaria, donde se atiendan todas las áreas. Entonces, el ponernos a trabajar en colectivo, esa es una respuesta para promover esta formación integral. ¿Sí? La integración curricular como proceso aspira a que los docentes trabajen de manera colaborativa y que puedan intervenir directamente en el diseño de sus actividades, en la organización de sus actividades. Por eso, hace un momento les decía, no es algo concluido, ¿sí? Nuestra planeación, nuestro ejercicio de codiseño va a ser algo en permanente reconstrucción. Va a facilitar a que los maestros directamente vean esa planeación y modifiquen aquello que consideran que se tiene que trabajar de manera diferente. Pero fíjense cómo esto nos lleva a ese elemento básico de la nueva escuela mexicana, la autonomía profesional. Esa autonomía profesional, maestros, que no es libertad, sí, que no es libertinaje de decidir qué voy a hacer o qué no voy a hacer porque soy autónomo. La ley establece perfectamente que la autonomía profesional, la libertad de cátedra en particular, porque nos hemos topado con maestros que dicen, yo no voy a trabajar el modelo 2022 porque tengo autonomía profesional. No, eso no se discute. Ese es un proceso federal y se tiene que llevar el programa 2022 en los 3 grados de educación secundaria, de toda educación básica. Entonces, la autonomía profesional es una libertad con responsabilidad pedagógica, ¿sí? Donde tu maestro, por tu experiencia, por tu expertise, por todos los saberes que tienes, puedes decidir qué aprendizajes contextualizados tienes que dar antes para poder lograr los contenidos del programa sintético, que son obligatorios cubrir todos los contenidos del programa sintético. A los PDA les puedes dar aprendizajes contextualizados, previos, les llamaríamos nosotros antes, aprendizajes previos para poder lograr ese PDA, porque el diagnóstico de tu grupo te está diciendo que para lograr ese PDA los muchachos no pueden, porque les falta A, B y C. Entonces, esos aprendizajes previos contextualizados, pues yo los tengo que tomar en cuenta en mi autonomía profesional para poderlos dar antes, para que el muchacho pueda lograr ese PDA que viene en un contenido nacional. Entonces, esa autonomía profesional, tengamos mucho cuidado. No es hacer lo que nosotros como docentes querramos en el grupo. La autonomía profesional implica responsabilidad y la responsabilidad del maestro, así está establecida, es enseñar bien y a tiempo. Entonces, en ese sentido, mi responsabilidad pedagógica como docente es el lograr que los alumnos aprendan. Entonces, ahí es donde entra mi autonomía profesional. Y definitivamente la integración curricular como proceso, sí, va a ser ese punto de partida para el diálogo
¿sí? Para modificar nuestros procesos de enseñanza, los procesos de evaluación, que permitan estar revisando ese proyecto mensual por campo formativo, pero que incide directamente en el proyecto de escuela. Y aquí sí quiero ser muy clara en lo siguiente. Desde el inicio de esta capacitación intensiva que se dio en enero de este año sobre la nueva escuela mexicana, primero se dijo, hay que trabajar un proyecto de escuela. Vamos a problematizar, ¿sí? Vamos a encontrar nuestro problema como institución, y se hizo diagnóstico y se hizo por ahí una lista de prioridades a atender. Hacíamos énfasis en aquel momento de que cuando hablamos de problematización, no estamos hablando de una situación caótica, una situación problemática. Problematizar la realidad es ver qué le interesa, qué hay en el contexto que pueda ser de interés para los muchachos, qué pasa dentro de la comunidad escolar, que puedo apropiarme de ello para elaborar una problematización. No quitémonos de la palabra problema como eso que me está mortificando o que tengo que resolver. La problematización de la realidad es aquello que está en el contexto de los muchachos, que le interesa, que les cuestiona, que nosotros como docentes consideramos que deben de aprender, que él les va a servir para cumplir con su perfil de egreso. Esa problematización, sí, es la que me puedo llevar al aula, a la escuela como proyecto de escuela. Entonces, ese fue el primer momento, un proyecto de escuela. Y luego hablamos de un proyecto por campo formativo, pero salido de ese proyecto de escuela, no cada quien por su lado. Hay una línea vertical donde está primero el proyecto de escuela, donde todos los grados y todas las disciplinas estamos trabajando con ese proyecto de escuela, pero cada uno con una metodología diferente. A lo mejor yo de lenguajes, con un aprendizaje basado en proyectos comunitarios, voy a trabajar junto con arte, con inglés, y vamos a trabajar un proyecto de grado. Sí, en primer año, segundo y tercero vamos a trabajar lo mismo, son contenidos diferentes, pero vamos a estarle pegando al perfil de egreso. Otros podrán estar trabajando desde el campo de saberes, el maestro de matemáticas y de biología en primero, el maestro de matemáticas y física o química en los otros grados, podrán tener otro proyecto, de tal manera que dentro del proyecto de escuela tenemos 4 proyectos, uno por campo formativo. ¿Sí? Cada uno de ellos, cada uno de esos proyectos es aterrizado de manera diferente con las metodologías que la disciplina pide. ¿Sí? Aprendizaje basado en proyectos en español, ya sabemos cuál es el proyecto, pero yo voy a tener como maestra de español mis PDA que están establecidos en la fase 6, en primer grado, o los PDA que están establecidos en inglés en la fase 2 porque estoy en la fase 6 en segundo grado. Entonces, yo como docente, la metodología que utilice en el plano didáctico para estar trabajando esos PDA que seleccioné en mi proyecto de este mes, ¿sí? No puede estar desligado, ¿sí? De lo que es el programa, el proyecto de campo formativo o el programa analítico de escuela. Todo baja desde la misma problemática. Entonces, si todo baja desde la misma problemática de la escuela, tenemos que tener una frecuencia que nos vaya a permitir ir viendo los avances que estamos teniendo en cada una de esos proyectos, y es ahí donde entra la integración curricular como frecuencia. Entonces, nos debe de quedar muy claro que el proyecto de escuela se desagrega en los proyectos por campo formativo. Los de lenguaje, los de saberes, los de la ética y los de lo humano y lo comunitario. Pero luego el plano didáctico de esos proyectos corresponde a cada disciplina, pero sin salirse de lo que dentro del proyecto de campo formativo establecieron.
Y entonces, al llegar consejo técnico y que el maestro de integración curricular te diga, mira, estos fueron por campo formativo los maestros de primero, estos fueron los avances, ¿sí?, que se tuvieron en el grupo de primero A, en el grupo de tercero, en el grupo de segundo, estos fueron los avances que se tuvieron. Entonces, yo como colectivo, como todos los que formamos el campo formativo, pues nos vamos a poner a reflexionar, oye, los alumnos expresan esto, yo pensé que ya se había trabajado esto y los alumnos no dan evidencias, no se estableció la evidencia integradora. Entonces, esto que me están reflejando, ¿sí?, en estos documentos, pues yo me va a permitir cambiar mi proyecto, modificarlo, incorporar, adaptarlo a esas observaciones para poder lograr mi objetivo, que es que los alumnos construyan su aprendizaje de una manera dialógica, reflexiva, y que puedan ellos ir determinando o tomar nosotros en cuenta, mejor dicho, aquello que el alumno desea aprender y que está dentro de su contexto. Cuando vemos la integración curricular como un periodo, como una frecuencia, que es lo que les está ocasionando mucha dificultad en algunas secundarias, y tienen toda la razón, porque la Secretaría de Educación Pública no se había definido hasta anoche en esos documentos que subió sobre integración curricular, no había dado una respuesta clara a lo que iba a ser la integración curricular como un periodo, una frecuencia en la carga horaria, como un periodo lectivo. De entrada, les vuelvo a reiterar, y ya viene de manera oficial en los insumos de esta sesión de la siguiente semana, la integración curricular no se evalúa. No se evalúa otorgándole una calificación. Como es una evaluación formativa la que permea el modelo educativo, ¿sí? Sí se valoran los avances, pero no se va a dar una calificación, ¿sí? No se va a dar una calificación. La integración curricular va a ser ese espacio donde se podrán dar orientaciones sobre los proyectos a los muchachos, se podrán obtener las inquietudes, se podrá dar la oportunidad de que ellos hagan alguna propuesta, ampliar los temas o fortalecer de alguna manera esos vínculos que puede haber entre las distintas disciplinas que los muchachos de manera integral van a ver. En esta frecuencia, maestros, no van a decir, yo de matemáticas aprendí esto, yo de español aprendí esto. No fragmentación. Es en este proyecto vimos estos contenidos, hicimos estas encuestas, realizamos estos avances, pero de ninguna manera es, yo de matemáticas solamente aprendí esto, de lo demás, no sé, no lo vimos como un proyecto. Integración curricular, de alguna manera, va a obligar a que los docentes de los campos formativos estén trabajando de manera interdisciplinaria, porque la fragmentación está fuera de lugar. Si algún maestro dice, a mí no me interesa trabajar por proyecto, yo soy especialista en matemáticas y voy a seguir dando los contenidos de matemáticas, los PDA de matemáticas de manera independiente, ahí tendrá que entrar el directivo, tendrá que entrar el supervisor a marcar la norma. Aquí no es si quieres. El modelo es el oficial y hay que cumplir con el modelo oficial. Entonces, la integración curricular nos va a ofrecer en esa frecuencia ese espacio de diálogo, de reflexión sobre lo que se está avanzando. Y está muy sencillo, maestros, con los documentos o la propuesta de valoración que les vamos a ofertar en un momento. ¿Qué no es integración curricular? ¿Sí? No es la hora de relleno. No es a este maestro de planta o este maestro con tantas horas, me falta darle le doy integración curricular. No, señor, no es una frecuencia de relleno, ¿sí? No es un espacio para que los alumnos repasen donde andan mal. No es tampoco ese espacio donde los muchachos hagan actividades que nada tienen que ver con los proyectos didácticos.
¿sí? Aquí los directores y los supervisores tendrán que tener con mucha claridad que integración curricular no va a ser ese espacio donde el maestro va a ir a poner un laboratorio de matemáticas o de español, porque mi problemática es lectura y escritura. Voy a ponerlos que repasen todo lo que no, todas ellas, a esas carencias que traemos después de la pandemia. No, eso no va a ser la integración curricular. La integración curricular es esa escucha activa que vamos a tener como docentes, el responsable de esta frecuencia, es esa escucha activa que va a tener el docente para poder ser empático con los muchachos y poder ir detectando poco a poco, ¿sí?, cómo va avanzando el proyecto, cómo podemos irlo modificando porque no avanza o porque dejó de ser de interés para los muchachos. Aquí, de alguna manera, muy particular, yo les pido a los directores y a los supervisores, el perfil de la persona que designen para integración curricular tiene que ser una persona empática, que sepa escuchar a los alumnos y que sepa dialogar profesionalmente con sus colegas, ¿sí? No va a ser aquel que llega a integración, traigo aquí los instrumentos, ni les pregunto, los pongo a hacer cualquier actividad, lo lleno y se lo llevo a consejo técnico y les digo, ahí tienen lo que yo observé en las 4 semanas. No es eso el perfil que buscamos, ¿sí? El perfil que buscamos es alguien que pueda escuchar al alumno, que pueda dialogar con los compañeros, que pueda sumarse a ese diálogo reflexivo sobre el avance de los proyectos. De esta manera, entendiendo las dos formas de entender la integración curricular, pudiéramos cerrar en la integración como periodo lectivo, que es en la frecuencia de integración curricular, va a ser ese espacio en la jornada escolar para el diálogo, la reflexión, el acomodo, la adaptación de todas las actividades en voz de los estudiantes y en voz de los docentes. Es ese espacio donde podrán tener acuerdos o bien donde podrán tener esa reflexión para poder ver los avances. Y obviamente va a ser ese espacio donde a fin de mes podamos presentar esas evidencias integradoras, esas evidencias de desempeño, esas muestras de trabajo que los muchachos lograron consolidar en el proyecto que trabajaron durante 4 semanas. Oye, es que mi proyecto se fue a 6 o se fue a 2 meses. Ok, nada más, tú vas a tener como responsable de integración curricular toda una bitácora de ese grupo de cómo fueron avanzando. De esta manera, nosotros podemos ver desde la perspectiva de los actores involucrados, cómo se va a dar la integración, porque la integración no solamente va a ser para el maestro. La integración implica a los estudiantes, a los maestros, a los directores y a los supervisores o inspectores. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva del supervisor, y voy de arriba hacia abajo, desde la perspectiva del supervisor está obligado a dar acompañamiento. Está obligado a dar el acompañamiento para estos procesos de integración curricular. La intervención de los supervisores e inspectores, en este caso, es una intervención formativa, no fiscalizadora, no calificadora, es una intervención para ir formando esta cultura de participación, de reflexión, de diálogo. ¿Qué va a hacer el supervisor en integración curricular? Va a acompañar a los colectivos escolares, ¿sí? Aquí la pregunta es, ¿cómo los va a acompañar? En base a la información que se está recopilando semana tras semana, el supervisor determinará las acciones, ¿sí?, que se tendrán que realizar desde el espacio de la supervisión
para promover la autonomía de los maestros, para promover que ese espacio sea el de integración curricular, sea el espacio donde se consoliden los saberes de los muchachos en esa metodología por proyectos, o en este momento también para aquellos supervisores, y sabemos que muy poquitos tienen, que tengan ATP, ¿sí? ¿Qué acciones va a realizar el ATP dentro de la integración curricular? ¿Y con qué frecuencia se acercará con el maestro de integración curricular, tanto el supervisor como el ATP, para poder ver cómo en las reuniones de Consejo Técnico de Zona podrá decirles a sus directores, maestros, en tu escuela la integración no se está presentando, ¿sí? No hay trabajo interdisciplinario. Los alumnos van por un lado y el proyecto va por otro. Entonces, le vamos a dar instrumentos al supervisor para que vaya conjuntando toda esa información que se va a ir dando desde los estudiantes, el docente, el directivo y finalmente el supervisor, para que el supervisor tenga una visión clara de cómo está la integración curricular en su zona. Cómo está la integración curricular en su zona, para que él, desde toda su autonomía profesional, pueda decidir qué estrategias va a emplear para poder intervenir para que se regularice la integración curricular. Si vemos la integración curricular desde la postura del supervisor inspector, es acompañamiento. ¿Sí? Es acompañamiento. ¿Sí? Una vez que tenga ya esos instrumentos que se pudieron haber presentado, el supervisor va a poder orientar a los colectivos, ¿sí? Para poder definir las actividades o el perfil, o escuchar a los directores de su colectivo de zona, ¿sí? Cómo está trabajándose la integración. Va a poder brindar apoyo y acompañamiento a estos supervisores, a estos directores en ese sentido. Dará seguimiento a los proyectos interdisciplinarios que tienen las escuelas de su zona. Va a poder recuperar y conocer aquellos procesos importantes que se están dando. A lo mejor en una secundaria hay excelente trabajo y se muestra en las evidencias integradoras de fin de mes. Entonces, podrá tener los insumos para poder ver cómo avanza la integración curricular dentro de su zona escolar. Va a ser la integración curricular ese espacio donde se propicia el diálogo entre los directivos, entre los docentes, ¿sí? Para poder atender las necesidades pedagógicas que se presentan. Para todas estas funciones del supervisor, les tenemos una propuesta que quizás ustedes ya se hayan desarrollado los supervisores e inspectores, que sabemos que son muy proactivos y quizás estamos llegando tarde con ellos ofreciéndoles esto, porque ellos ya determinaron cómo lo están operando. Esto considérenlo con todo respeto, maestros, supervisores e inspectores, como una propuesta. Estos documentos que voy a presentar enseguida, como una propuesta que les puede ayudar a ir recopilando esas evidencias integradoras que luego tendremos que ver plasmadas en el programa de zona. Desde la perspectiva del director, el director le va a tener que entregar al supervisor también una síntesis de cómo se está dando la integración curricular en su escuela. Para eso, junto con mi equipo directivo, yo como director, tuve que haber designado la carga horaria y tuve que haber dicho en qué frecuencia o en qué día de la semana y en qué horas se va a dar la integración curricular. ¿Sí? Hay directivos que identificaron que iba a ser en días diferentes a la misma hora, en días diferentes en diferentes horas, el mismo día, a la misma hora, todos los grupos, los viernes o los jueves o los lunes, a última hora para todos los grupos, o los lunes, martes, miércoles, jueves o viernes a primera hora para todos los grupos.
Esa es una decisión que se toma la autoridad escolar para poder identificar, de acuerdo a los perfiles que tiene, quién se va a ser responsable de la integración curricular. ¿Qué perfil debe de tener la persona que vamos a designar como responsable de esta frecuencia? ¿Sí? ¿Qué perfil? Ahorita lo vamos a revisar de manera puntual. ¿Será recomendable darle toda la integración curricular a un mismo docente que atienda a todo un grado? ¿O que atienda a los 3 grados? ¿O que atienda a los 2 grados? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el perfil y la carga? Una vez que veamos qué es lo que tiene que hacer, tendríamos que reconsiderar como directivos a quién le voy a dar la responsabilidad de la frecuencia de integración curricular. El elegir o designar, eso puede ser una opción, que haya por cada campo formativo de los 3 grados un coordinador de integración curricular que pueda en algún momento dado sumar tercero, segundo y primero por campo formativo y que podamos ir viendo los avances, ¿sí? O por grupo o por grado. ¿Sí? Hay que silenciar los teléfonos, las acciones que se les pida que realicen, hay que silenciar los micrófonos, por favor. Va a tener que sistematizar las acciones que él va a ir a observar, el docente va a ir a observar al aula. ¿Cómo me las va a hacer llegar a mí como director? Todas esas preguntas que yo como director voy a tener que entregar. Pero una síntesis al supervisor, pues tengo que ir viendo a qué tipo de docente le voy a entregar esa responsabilidad. No es el relleno, no es a un maestro los 19 grupos de integración curricular. El maestro responsable de integración curricular va a tener que conocer los proyectos de cada grupo. Entonces, ahí es donde tendríamos que tener mucho cuidado en esa carga hacia el maestro responsable de integración curricular. Desde la función directiva, el director, ¿sí?, en la integración curricular tendrá que definir el perfil y el grado que va a atender el docente. Definir en la jornada escolar en qué momento va a incluir la frecuencia de integración curricular. Como les decía ahorita, todos los grupos a la misma hora, el mismo día, o la diversidad que ustedes, su organización les permita. El director tendrá que dar seguimiento a los proyectos de la escuela y para eso los maestros le van a entregar información en consejo técnico. Deberá recuperar todos los elementos que se están viendo como señales de alerta para poder intervenir. Y deberá que dentro del consejo técnico se propicie ese diálogo para que los maestros trabajen de manera interdisciplinaria, no de manera aislada. Por ahí tenemos una referencia de una escuela que está trabajando con el programa 2017. Obvio que no es así. Obvio que no es así. Se tiene que estar trabajando por el 2022 y esa es una disposición nacional y federal. Entonces, yo como docente no puedo estar trabajando con el plan de estudios 2017. Tengo que estar trabajando con los contenidos del programa sintético, los PDA y mi programa analítico contextualizado que hicimos de esta escuela. Ojo, por ahí también andan vendiendo programas analíticos y ya te los dan con inteligencia artificial. No, señor, es el que se hace dentro de la escuela. Del docente. ¿Cuál es la perspectiva del docente para poder trabajar la integración curricular? Lo primero que nos pregunta el maestro al que le damos esta carga es, ¿y yo por qué? Bueno, porque yo como directivo seleccioné tu perfil porque eres empático, te gusta platicar con los muchachos, conoces la metodología de proyectos y puedes definir en ese diálogo los avances o los retrocesos que tenemos. Ok, lo primero que nos dice el maestro, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces, hay una propuesta que nos va a estar indicando qué hará el docente
cómo va a procurar que los alumnos profundicen, cómo va a procurar que los alumnos puedan hablar, puedan expresar aquello que consideran relevante de sus aprendizajes. Y al final de cuentas podrá decir, tomar un juicio de valor y decir, aquí está funcionando o no está funcionando, pero con evidencias, los proyectos. En ese sentido, desde la perspectiva del docente, la integración curricular, sí, es estar participando en todos o conocer todos esos proyectos que tienen por grado, en el grado que le asignaron la integración curricular. Tendrá que dar seguimiento a esos proyectos. En un momento dado, apoyar a los muchachos, brindar alguna tutoría, algún soporte, si se requiere para que despejen dudas de los alumnos con respecto a los proyectos, para que sea ese espacio donde los alumnos puedan, a lo mejor tienen dentro del proyecto ir a aplicar una encuesta y no han tenido la oportunidad de sentarse a hacerla, pues puede ser ese espacio donde dentro de esa integración de saberes, el alumno pueda desarrollar por equipo la encuesta que tienen que ir a trabajar. Puede también identificar aquellos elementos que le permitan entregarles a los compañeros, colegas del campo formativo la información necesaria para que puedan avanzar o valorar el avance de sus proyectos. Esto, maestros, sí, también va desde la perspectiva del estudiante. Desde la perspectiva del estudiante estamos buscando, porque así lo exige el perfil de egreso, estamos buscando que el muchacho participe activamente en su aprendizaje, que aprenda de sus iguales, que haya un aprendizaje colaborativo, que haya una reflexión sobre lo que está aprendiendo, ¿sí? Tener claridad, y eso lo hace el maestro desde cada disciplina, qué actividades se espera que realice el muchacho en el proyecto, ¿sí? El maestro debe dar a conocer dentro de las metodologías diversas que está empleando. Una de las características más importantes es darle a conocer al alumno qué va a aprender, qué se espera que aprenda, y eso lo debe de saber el alumno, ¿sí? Una cosa es que la integración curricular oral, el hacer un periódico mural, el trabajar algún prototipo, el realizar una antología sobre leyendas de la comunidad X. Ustedes son súper creativos. Bueno, esos entregables o esa evidencia integradora, mejor dicho, esa evidencia integradora es la que nos va a permitir ver a final de mes o cuando el proyecto ustedes hayan determinado. La norma nos está diciendo ahorita que se espera que sean por mes. Entonces, a final de mes podremos, ok. Es que me sacó. Perdón, discúlpenme tantito, maestros. Alguien entró y me sacó. Ahí voy. Discúlpenme, me sacaron alguien que entró al final. Déjenme compartir pantalla de nuevo. Alguien que, gracias maestro, alguien que podamos identificar con esa evidencia integradora si todo el proceso que habíamos planteado como proyecto se realizó o no se realizó. De manera bien sintética, el maestro de integración curricular, ¿sí? El que ustedes como directivos o ustedes como docentes asuman el reto, el maestro de integración curricular va a tener una frecuencia por semana con cada grupo, ¿sí? Va a llegar al grupo y en ese espacio tan limitado de 40 a 45 minutos va a poder establecer un diálogo, una reflexión con los muchachos. Quizás al principio no sea tan fácil. Quizás al principio, si les preguntamos a los muchachos qué han entendido, cómo van con este proyecto, ¿sí?
los muchachos no hablen, los muchachos no quieran participar. Por eso hablábamos de la importancia de que fuese un maestro empático, que le guste dialogar, la investigación, como para poder decir, oye, en el campo formativo de lenguajes o español, artes e inglés, tienen este proyecto, ¿cómo les ha ido? ¿Qué avances tienen? ¿En dónde van? ¿Qué actividades han realizado? Y en el proyecto de matemáticas y de biología o de física y química, ¿qué es lo que están haciendo? Oye, ¿qué les gustaría saber de esto? ¿Sí? Y al final, el maestro, en una bitácora que les vamos a mostrar ahorita, va a ir describiendo en la primera sesión, en la sesión de la primera semana del proyecto, en las 2 semanas de desarrollo y en la sesión de cierre, va a poder ir teniendo unos instrumentos que le permitan, al finalizar el mes, decirle en consejo técnico a los compañeros, colegas del grado, oye, esta fue la información que recopilé en el mes de los avances del proyecto. Vamos a analizarla, o bien, aquí está, se analiza. ¿Sí? Esa información que se hace en consejo técnico de estos instrumentos, obviamente el director tendrá que tener una síntesis de cómo va avanzando la integración con los diferentes proyectos en cada grado. Y el director tendrá que entregarle al supervisor. Entonces, en este sentido, el trabajo del maestro de integración curricular es ese diálogo, esa reflexión, esa empatía con los muchachos para ver cómo van avanzando. Él tendrá la responsabilidad de entregar a consejo técnico, a los maestros que integran el campo formativo, tendrá la obligación de entregar esa información, esas bitácoras, digamos, estos pequeños instrumentos que le van a permitir, gracias maestro, que le van a permitir al consejo, al colectivo interdisciplinario, decir, oye, tengo que modificar, el proyecto no pegó, no fue de interés de los muchachos, tenemos que modificarlo. O bien, oye, para la segunda semana yo ya había acabado el proyecto, entonces tengo que profundizar en base a mi autonomía, tengo que profundizar en otras actividades que le permitan al maestro estar avanzando. Entonces, a los alumnos estar avanzando. No porque obligadamente tengamos que tener proyectos de un mes, no, pero sí un proyecto de una semana, pues no, maestros. O un proyecto de 2 semanas, tampoco. Eso me está indicando, si haces un proyecto de 2 semanas y a la segunda semana que va el de integración curricular, los muchachos te dicen, ya lo acabamos. Esa es una alerta para el maestro que elaboró el proyecto. O no pusiste las actividades suficientes, o no fueron lo suficientemente a profundidad, o no pusiste actividades contextualizadas que le permitan al muchacho ir trasladando eso que está viendo en la escuela con el contexto. ¿Qué está pasando en el proyecto? Recordemos, proyecto no es una secuencia didáctica. Proyecto es un conjunto de actividades integradoras que van a llevar a conocer o a profundizar una realidad. Entonces, el maestro de integración curricular, tendrá los instrumentos para llevarlos a consejo técnico, los colegiados de consejo técnico, el colegiado en general o el colegiado por grado o campo formativo, podrá revisar esas bitácoras que entregó el maestro para poder ir definiendo si cambia, ajusta, adapta su proyecto. ¿Lo puedo hacer? Claro que lo puedo hacer, es un currículo deliberativo. El docente, el colectivo en consejo técnico, pues tendrá que entregar una evidencia de la integración curricular al director. Y el director tendrá que tener esa panorámica de cómo está funcionando en su escuela la integración curricular, misma que le va a entregar al supervisor para que vea el supervisor dónde tiene que intervenir de manera formativa para que la integración curricular se dé de manera adecuada. ¿Okay? Esto que les voy a presentar son propuestas, maestros. Son propuestas que el área central de la dirección ha elaborado para poder darles ese acompañamiento, para que tengan claridad de qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, o
que no lleguen a esa frecuencia sin nada. Es decir, me dieron la asignatura, ¿qué voy a hacer? No sé. ¿Cómo la vas a dar? Pues no sé, ahí les voy a poner a los muchachos cualquier cosa. No, señor. Hay una línea y hay una forma de trabajar la integración curricular. Quiero comentarles que esto que ustedes van a observar y esta presentación que les estamos haciendo de integración curricular responde a los planteamientos que hoy aparecieron o anoche a última hora aparecieron como los insumos de consejo técnico para la segunda sesión de octubre. Corresponde fielmente a lo que está estableciéndose para el consejo técnico. Entonces, esta presentación, estos insumos, los pueden trabajar dentro de su sesión de consejo técnico, ya se los haremos llegar, para que los maestros se vayan sensibilizando, sobre todo los maestros de integración curricular, se vayan sensibilizando a qué van a hacer en cada frecuencia. Ahí estaríamos hablando de la integración curricular como frecuencia horaria, pero también nos va a servir para todos los maestros de todas las asignaturas el trabajar la integración curricular como proceso de acompañamiento colaborativo, interdisciplinario, ¿sí? Para poder sacar adelante el perfil de egreso que estamos buscando. Vamos a partir de una primera propuesta que es el instrumento para dar seguimiento. Esto, les reitero, son propuestas para que el docente, en este caso, el docente que va a ir a revisar la frecuencia o que va a ir a trabajar, mejor dicho, la frecuencia de integración curricular, pueda ir teniendo esa bitácora. Tenemos este instrumento para el seguimiento al desarrollo y al ejercicio de la integración curricular. El nombre de la escuela, el grado, el grupo, el momento en el que voy llegando al grupo a hacer este seguimiento. A lo mejor si ahorita empiezo con este instrumento, si ahorita empiezo a usar los instrumentos, ya no estoy en el momento de planeación del proyecto. A lo mejor ya estoy en el momento de desarrollo o estoy en el momento de cierre. Hay un instrumento o hay una propuesta para cada uno de los momentos que el docente tendrá que recopilar información. Entonces, les voy a platicar o les voy a presentar, mejor dicho, cómo sería desde el inicio de la primera semana de noviembre cuando vayan a empezar otro proyecto. ¿Ok? Estaríamos hablando del momento de planeación, ¿sí? Estaríamos estableciendo cuál es la situación problema y cuáles son los ejes articuladores que seleccionaron en esa situación problema. Después del diálogo con los muchachos, después de platicar con ellos, vamos no ahí mismo, sino ya que hablamos, obviamente esto lo tengo que conocer antes, pero ya que hablamos con los chicos, vamos a ver si yo tengo como maestro un grupo, tengo que ver los proyectos que tienen los 4 grupos. Los 4 campos formativos, los proyectos de los 4 campos formativos. Obviamente, los proyectos o las metodologías, el plano didáctico de estos 4 campos formativos pegan directamente al proyecto de escuela, al proyecto que tienen dentro de su programa analítico. Y veríamos, por ejemplo, cuando hablamos con los muchachos sobre cómo estamos en el planteamiento nada más de la problemática, en la planeación, ¿sí? En el campo de lenguajes, ¿sí? ¿Qué preguntas o qué dudas están reflexionando los muchachos en el campo del lenguaje, en el proyecto del campo de lenguajes, en el de saberes, en el de ética, en el del humano a lo comunitario? ¿Sí? ¿Cuál fue la duda, la inquietud inicial que presentaron los muchachos ante ese proyecto que les presentaron sus diferentes maestros? ¿Cuál es el material de base con el punto de partida que les va a servir a los muchachos para avanzar? ¿Saben los muchachos? ¿Lo identificaron? Si partieron de un video, si partieron de la lectura,
sí, de unas preguntas generadoras o sobre del interés de escuchar o de saber más de esa problemática, ¿sí? ¿Qué ruta de trabajo están desarrollando los muchachos? No, que primero vamos a ir a recorrer las bibliotecas y luego vamos a hacer esto. ¿Tienen claridad los muchachos en la serie de actividades que están propuestas en su proyecto? ¿Cómo se están organizando los alumnos? ¿Cómo se están involucrando? En voz de los muchachos, hoy hicimos equipo, oye, entre nosotros dos vamos a hacer la presentación, y él la va a exponer. ¿Cómo se están organizando? Y finalmente, ¿cuál es la intención? ¿Cómo articulamos esa intencionalidad pedagógica de saber que el muchacho está aprendiendo con el aprender a integrar ese servicio en un contexto, en una comunidad? Si ustedes se fijan, porque me imagino que ya lo hicieron, en este primer momento es cuando el maestro está planeando su proyecto. Mínimamente, ahorita decíamos, el muchacho tiene que saber con anticipación qué es lo que va a hacer en el proyecto. Entonces, en la primera semana, cuando los maestros están trabajando en el planteamiento del proyecto con los muchachos, en la primera semana, pues yo como maestro de integración tengo que decir, oye, ¿qué van a trabajar? ¿Cómo se van a organizar? ¿Qué es lo que van a trabajar? ¿Lo van a hacer en equipo o van a conectarse por Zoom? ¿O qué es lo que van a hacer? Entonces, en el planteamiento, yo registro, ¿sí? De cada proyecto, los muchachos en integración curricular verán los proyectos de los 4 campos y podremos tener una panorámica de en qué situación va el planteamiento del problema, el planteamiento del proyecto. En una segunda sesión, la siguiente semana, acuérdense que aquí dice planeación, el momento es planeación, correspondería a la primera semana, ¿sí? En una segunda y tercera semana, estaríamos en el momento de desarrollo, ¿sí? Considerando que los proyectos que ustedes están elaborando, ¿sí? Estén ubicados de manera mensual. Si ustedes dicen, no, es que yo lo estoy haciendo por 2 meses o lo estoy haciendo por trimestre, pues tendrán tantas hojas de desarrollo como ustedes consideren. Nosotros estamos considerando 2 ejercicios de desarrollo, uno de planeación, 2 de desarrollo y uno de cierre, para poder recopilar la información y entregarla y analizarla en consejo técnico. En la segunda semana, en desarrollo, oye, ¿cómo les fue con las actividades que tenían planeadas? ¿Sí? Las que están haciendo ahorita o pueden hacer ahorita, a lo mejor ahorita hacen una encuesta o a lo mejor ahorita observan un video ustedes de este campo formativo porque lo tienen como tarea, o qué actividades van a realizar. ¿Se adaptaron, se reconsideraron las actividades que ya tenían planeadas? ¿Las cambiaron? ¿Por qué las cambiaron? ¿Sí? ¿Cómo están participando los estudiantes en esas actividades? Es un seguimiento, pero ahora al desarrollo del proyecto. Es un seguimiento al desarrollo del proyecto. Entonces, lo tendríamos igual por campo formativo, el proyecto de lenguajes, de saberes, de ética, del humano a lo comunitario. Oye, las segundas sesiones de desarrollo, la tercera también utilizo el mismo instrumento. Para la sesión de cierre, y aquí la tenemos, para la sesión de cierre, es otra vez donde vamos a ir cerrando la información y por campo formativo, ¿sí? Estaríamos viendo de una manera concreta, tengo las 3 hojas anteriores y puedo ver si se concretó todo lo que se había planeado, si hubo ajustes o modificaciones a los proyectos, si hubo una intervención, una aplicación, una difusión al proyecto, se retroalimentó el trabajo, ¿sí? Y si estamos hablando de que es una evaluación formativa, aquí los muchachos nos podrán decir cómo lo hubiéramos hecho mejor.
pueden hacerle los ajustes o las modificaciones. Lo que quiero es que tengan que tengan es un instrumento que les ayude a ir trabajando de manera adecuada la integración curricular. Entonces, en este sentido, la evaluación formativa obviamente va a ser la voz de los chicos de me hubiera gustado, o lo hicimos padrísimo, o hubiéramos querido atender este tema. Y estas 4 hojitas por grupo, ¿sí? Yo las reviso, las analizo y puedo darle mi opinión al colectivo de grado en consejo técnico y decirle, mira, estos fueron los avances semana tras semana, ¿sí? Y se mostraron estos resultados. El colectivo de campo formativo definirá si incorporo más contenidos, si cambio el rumbo, si lo vuelvo a ver, si no quedó porque la evidencia integradora no lo demostró, pero será en colectivo, no individual. Entonces, con estos 4 elementos, con estos 4 formatos, son 3, pero acuérdense que desarrollo se repite por 2 semanas. Con estos 4 elementos se puede llegar a consejo técnico con un documento, una bitácora que esté registrando esos avances, esa reflexión, ese diálogo que se ha estado dando con respecto a los proyectos que de manera interdisciplinaria se están presentando en los grupos. Obviamente esa información que le vamos a entregar al colectivo, pues debe tener un formato. Y yo como responsable de ese grupo voy a decir qué avances se lograron en lenguajes, en saberes, en ética, naturaleza y sociedades, o en del humano a lo comunitario. ¿Cuáles fueron los avances en general? ¿Qué dificultades encontraron los muchachos? ¿Qué posibilidades de avance le ves? O cuáles fueron los acuerdos, ¿sí? Y esta, muchachos, va a ser la evaluación que vamos a entregarle al colectivo docente para que analice. Esto, junto con los formatos anteriores, va a ser de una riqueza extraordinaria para el colectivo, porque van a ver plasmado en voz y en palabras de los alumnos, expresadas o escritas por el docente de integración curricular, cómo les va en los proyectos, cómo están avanzando en los proyectos. Entonces, aquí tendremos, ¿sí? este instrumento para el cierre de mes, en el cual se le estará entregando a los colectivos docentes. Tendríamos los avances, las dificultades, las posibilidades, los acuerdos, pero ya desarrollados desde la escuela por el director. La evaluación formativa anterior fue el del docente. Este segundo documento de evaluación formativa es del director, porque después de revisar todo lo que entregaron los docentes, yo puedo decir como director qué avances estoy logrando, qué dificultades tienen los alumnos, qué posibilidades de acción hay o qué acuerdos se han dado en cada una de los proyectos que se están trabajando. Entonces, tendríamos la evaluación formativa de escuela, tendríamos la evaluación formativa de zona, ¿sí? De las 6, 7 escuelas, yo diré, en el campo de lenguajes, las escuelas de mi zona han avanzado en esto, estas son las dificultades, las posibilidades, los acuerdos, en saberes, en ética, del humano a lo comunitario. ¿Sí? Hay una síntesis de evaluación formativa de zona, obviamente enriquecida. Si me voy desde abajo, el docente entrega los avances de grupo, el director hace el avance de escuela y el supervisor tiene el avance de zona. De tal manera que el supervisor tendrá esa visión panorámica de cómo se está dando la integración curricular dentro de su zona escolar. No nos asombre si esos avances o esa integración curricular ahorita pues no va a ser mucha, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no estamos todavía muy familiarizados con la integración, con la metodología de proyectos. Hay escuelas que lo están haciendo fantásticos. Hay escuelas, maestros,
en las cuales llegó el supervisor inspector y les dijo, nada de proyectos. En el libro de proyectos de secundaria, no, olvídense del programa analítico, van a hacer estos proyectos de libro. Claro que no, claro que no. Los proyectos son los que ustedes establecieron en los programas analíticos. Los libros de secundaria se entregarán a finales de esta semana. Los libros de secundaria se entregarán a finales de esta semana. Y el libro de proyectos, gracias maestro, tenemos ya el libro de proyectos, ¿sí? No sé si se alcance a ver, pero bueno, ahorita se los presento. Ya está el libro de proyectos de primer grado. El libro de proyectos está establecido de acuerdo a las orientaciones para el docente que les dimos, donde podrán encontrar a lo mejor alguno de estos proyectos que encaje con el proyecto que ustedes están desarrollando. Claro que lo pueden tomar como un soporte, pero no que se van a olvidar de sus proyectos y van a tener que hacer esto. Eso no es posible. ¿Por qué? Porque esto no responde a la realidad y al contexto que ustedes tienen. Entonces, ni programas comprados, ni tampoco el seguir como Biblia el libro de proyectos de la nueva escuela. Para eso ustedes han estado trabajando y capacitándose durante todo el año para poder hacer su programa analítico, para poder hacer su aterrizaje en el plano didáctico, para poder buscar en su autonomía esos conocimientos contextualizados, para que ahora vengan y les digan, no, vas a hacer todos los proyectos que vienes aquí. No, no es ese el sentido. El sentido es que este libro de proyectos que ustedes van a tener o que ya lo pueden consultar en internet, este libro de proyectos les sirva por si hay algo dentro de estos materiales y ustedes lo pueden ver en orientaciones didácticas cuando hicimos ese recorrido horizontal. Si hay alguno de sus PDA que se esté trabajando en uno de los proyectos, pues echarle una miradita y ver qué es lo que podemos retomar de ahí. Pero de ninguna manera seguirlo a pie juntillas. Entonces, este ejercicio de integración curricular, en este ejercicio de integración curricular, lo que estamos esperando, maestros, lo que estamos esperando es que este libro de proyectos que ustedes tendrán en sus manos este fin de semana, ya en físico, todos los libros, este libro de proyectos les permita acceder a esta información en el momento en que ustedes consideren que eso es un PDA, ¿sí?, que ustedes están trabajando. Y cuando vieron orientaciones didácticas, dijeron, en la página 125 del libro de proyectos, dice construcción y comprobación de la comunicación. Yo estoy hablando en lenguajes de eso. Pues déjame ver qué viene, lo reviso y a lo mejor algo de estas actividades las puedo incorporar a mi proyecto. Pero no, primer semana tengo que ver el proyecto, reconocer y valorar, proteger las lenguas indígenas de México y América Latina. Este es uno de los proyectos. Lo tengo que ver. No. Tú tienes que ver tus proyectos y orientarte aquí si ese proyecto coincide con lo que tú estás trabajando en tu programa analítico. Porque si no, ¿qué caso tendría haber hecho programa analítico todo el año y haber hecho el diagnóstico y la contextualización y todo para que ahora nos lo cambien y nos digan, oye, tienes que tomar este libro de proyectos porque va a ser el que vas a utilizar en todo el año? No es así. Entonces, la idea es, espero haberme podido expresar con la claridad que ustedes se merecen. La idea es que podamos tener, maestros, podamos tener una comunicación constante. Esta es dentro de integración curricular, vamos a estarnos viendo a cada momento, que podamos ir aclarando esas dudas de cómo se va a trabajar la integración curricular. Este material y estos documentos ustedes los tendrán en un ratito más, la grabación inclusive la tendrán ustedes en el Classroom para que la puedan utilizar, ¿sí? Recuerden que
no está, la propuesta que estamos haciendo queda en eso, en una propuesta de organización para que ustedes puedan saber qué se va a dar en integración, pero es una propuesta que ponemos a su consideración y esperamos que la tomen en cuenta. Quizás ustedes la mejoran al 1000, compártanla para poderla compartir con los demás compañeros, pero que cuando menos tengan claridad de qué se va a hacer y cómo se va a hacer. Y los supervisores, ¿qué van a hacer? ¿Dónde van a intervenir? Los directores, ¿qué es lo que tendrán que realizar? Y obviamente el responsable del grupo, que será el docente. Las preguntas que están apareciendo en el chat, yo se las voy a contestar de manera personal. Dejaré el chat abierto para estarlas contestando. Pero hay algo que quiero comentarles fuera de integración curricular. Se los voy a presentar. Esto es de manera oficial, se los vamos a entregar. Este pequeño calendario, esta pequeña calendarización de actividades. Quiero presentarles ya, no los entretengo más, sé que ya me pasé de tiempo. Les agradezco que todavía estén conectados, pero les quiero presentar este documento que se trabajó aquí en la dirección para que ustedes tengan un documento donde vengan todas las invitaciones y todos los concursos y todas las actividades que se tienen que realizar durante el ciclo escolar. Obviamente, ya agosto no les sirve, septiembre tampoco, pero en octubre todavía tenemos algunas actividades, ¿sí? Las que están con rojo es porque ya se cerró el registro, ¿verdad? Pero tenemos noviembre, diciembre y la que están con rojo no es porque se haya finalizado el registro, es el momento en que se cierra el registro. Pero vienen todos los concursos, todas las convocatorias, todas las invitaciones, que para un director y para un supervisor va a ser un material muy importante. Entonces, esto se los haremos llegar de manera digital, estará en Classroom a partir de unos minutos, para si es de su interés tenerlo como directivos o como supervisores, pues lo tengan a la mano, porque así se evitan de, oye, ¿cuándo era la convocatoria? ¿Y cuándo se cierra? ¿Y en qué etapa va? Ahí ya viene todo resumido para que ustedes tengan un documento muy concreto y muy preciso, donde tengan toda la información que requieren. Es un documento muy pequeño, 7 o 10 hojas, está y se llama, no es maestro, es el calendario, lo tengo ahí abajo. No, el que usted me dio de la calendarización de actividades. Es el calendario de actividades. Entonces, ustedes lo van a, calendario de actividad, de invitaciones y convocatorias. Entonces, lo van a tener ya en el Classroom a partir de este momento, junto con la presentación. Pues les agradezco mucho, maestros, el que nos hayan permitido estar en contacto con ustedes. Les reitero la disculpa por las dificultades que hubo en el inicio de conexión y les confirmamos en cualquier momento, cualquier duda que haya sobre estos procesos, pues estamos al pendiente y atendiendo cada una de las situaciones. Sabemos que hay 1000 dudas, sabemos que va a haber interpretaciones diferentes, también estamos ciertos. Nosotros estamos apegados 100% a la norma nacional. Entonces, es lo que queremos, marcar un poco el rumbo de que para secundarias está siendo tan complicado, porque no para preescolar, no para primaria, pero sí para secundarias generales y técnicas está siendo complicado, porque como ya habíamos avanzado, le dimos integración curricular a quien quiso. Y ahora estamos viendo que tiene que tener cierto perfil, ciertas cosas. En el camino vamos haciendo los ajustes. Muchísimas gracias por la atención y esperamos vernos pronto.
Perdón, para los señores supervisores, inspectores, para las maestras, supervisoras, inspectoras, les comento, la reunión del día 23, del lunes 23, va a ser por Zoom. Sí, les vamos a mandar la liga. La reunión va a ser por Zoom, no va a ser presencial en esta situación porque de verdad buscamos por todos lados un espacio, el que siempre nos prestan, porque nos lo prestan, el de la Facultad de Comunicación va a estar ocupado, entonces la vamos a hacer por Zoom, les vamos a hacer llegar la liga para poder desarrollar todos los contenidos del Consejo Técnico el próximo lunes. Muchísimas gracias, maestros. Gracias. Bye.